¿Por qué te digo que es un desastre este limonero? Mirá, las ramas las tienen atadas así con alambre, ¿ves? ¿Ves cómo está atada con alambre para que no se caigan? Eso es porque las ramas no tienen fuerza, porque nunca fueron podadas, entonces son largas y finitas. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Estoy acá en la casa de un amigo que tiene este limonero que me acompaña, que es un desastre. Entonces le pedí permiso para podarlo y de paso hacer un video. Seguramente vos estés mirando este video porque querés aprender a podar un limonero, pero algo mucho más importante que eso es saber por qué es que lo vamos a podar. Entonces yo en este video te quiero explicar eso y mientras tanto ir podando este limonero que te va a servir para podar cualquier otro tipo de cítricos. La única razón por la cual uno quiere podar un cítrico es porque necesita que la planta esté más fuerte y más sana, porque de esa manera es que vamos a poder obtener la mayor cosecha posible. ¿Y cómo es que logramos esta sanidad? Bueno, tenés que hacer dos cosas. Primero, asegurar que entre la mayor cantidad de sol posible a toda la planta. Y la segunda, que está muy relacionada con la primera, es mantenerlo a una altura adecuada donde vos puedas acceder a todas las ramas para poder cosechar todos esos frutos. Y además, si tenés que hacer algún tratamiento de sanidad, aplicar un remedio o podar algo, bueno, entonces sea posible para vos acceder a toda la copa del árbol. Porque si las ramas se van muy altas, lo que va a pasar es que no vamos a poder acceder a esos frutos. Y además, como las ramas están altas y hacen sombra a toda la planta, los frutos se van a ir yendo cada vez más arriba. Además, las ramas, cuanto más largas son, más fácil se pueden romper y por esas quebraduras o roturas, heridas de la planta, es donde van a entrar las enfermedades. Y si vos, la rama esa que se quebró está alta y no podés acceder, bueno, es un foco de infección que no vas a poder curar. Por todas estas razones es la que queremos podar nuestro limonero y ahora, o cítrico, y ahora te voy a pasar cómo es el paso a paso. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el mejor momento para podar un cítrico. Y como el cítrico es de origen tropical, entonces la poda se puede hacer en cualquier momento del año. El tema es que si tenés inviernos con heladas muy severas, entonces te conviene podar después de esa helada porque así aprovechás para podar la madera muerta que se produjo por la helada. Y, por ejemplo, si tenés que hacer una poda muy severa del árbol, bueno, entonces en ese caso también te conviene hacerlo en el momento más frío del año, después de que pasaron las heladas, porque en ese momento es donde la planta entra en dormición. Si vivís en un clima tropical o que no tiene inviernos y la planta está activa todo el año, entonces, bueno, ahí te convendría hacer la poda en la estación seca. Y a colación con esto último, siempre te conviene podar la planta un día de sol o por lo menos un día que no vaya a llover. Entonces, el primer paso para podar cualquier árbol es esterilizar las tijeras. Para eso vas a agarrar un trapito con alcohol y le vas a pasar a la hoja para limpiarlo y que no haya ningún problema. El segundo paso, en el caso del limonero, o el cítrico, es podar toda la fruta. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Una aclaración, nunca dejes tus cítricos con fruta en el árbol, apenas las ves maduras, sacalas, porque cuando están en el árbol le sacan energía a la planta y eso hace que el árbol no dé toda la fruta que pudiera dar. Por eso, cuando tenés la fruta muy arriba en la planta y no la cosechás, le estás sacando energía al árbol en dar más frutos que podrías cosechar si estuvieran más abajo. El segundo paso es podar toda la madera muerta que veas, por ejemplo de heladas, por ejemplo de ramas que se quebraron y nunca se podaron, todo eso afuera. Tercer paso, podar todas las ramas de abajo del tronco. Vos tenés un tronco que después idealmente a los 70 centímetros se ramifica, serían las ramas primarias, bueno, de esa ramificación para abajo, afuera. Y si tu cítrico nunca fue podado y tiene muchas ramas abajo del tronco, bueno, es un buen momento para podar todas esas ramas
y dejar alguna ramificación en el más o menos a los 70-80 centímetros o donde puedas. Bueno, en este limonero de mi amigo, que no fue entutorado correctamente, fíjate que está torcido, no fue podado correctamente, entonces no hay una ramificación principal, sino que acá, acá está el injerto, fíjate cómo cambia la corteza de color. Acá podría ser una ramificación que se tome, y después está esta ramificación. Yo prefiero tomar esta porque cuando la ramificación es muy abajo, es como que te molesta, ¿viste? En el paso. Por ejemplo, mirá lo que pasó con esta rama, que la dejaron como ramificación, no sé si a propósito o por casualidad, y después la empiezan a podar porque molesta. Fíjate que acá la podaron porque molesta, después la rama siguió creciendo para arriba, acá la ataron con un alambre, ¿ves? Para que no moleste el paso. Entonces, directamente, lo más saludable hubiera sido que esa rama no esté, y por eso es que la voy a cortar. Esto es muy importante sobre las ramas cuando son más grandes, cuando tienen más de 2 centímetros. Bueno, ¿dónde podar? Fíjate, esto lo explicamos en otro video. Vos acá vas a ver que la rama se une al árbol en una especie de costura que hay acá. No sé si se ve en la cámara, pero la vas a ver en cualquier rama que hay una especie de costura. Bueno, vos tenés que podar después de esta costura. Ponele por acá. Si la costura está acá, bueno, la cortás acá. ¿Por qué? Porque la rama se inserta en el árbol en una forma de cono, así. Y si vos justo en esta zona, más o menos unos milímetros después de la costura, es donde están todas las hormonas que van a favorecer la cicatrización. Si vos la cortás muy al ras, bueno, corres el riesgo de que el árbol tarde más en cicatrizar y no querés. Así que la vamos a cortar. Si esta es la costura, la cortamos así, por acá. Ahí está. Ahora le saco un poquito, ¿ves? De la poquito de corteza que quedó para que el corte quede más prolijo. También la sacamos. Esta. Acá tenemos ramas que están a la altura de la ramificación que nosotros queremos, entonces las vamos a dejar. Pero igualmente le podemos hacer un cortecito. Voy a soltar este alambre a ver por dónde va, cómo es que se desarrolla. Qué porquería, pobre planta. Esto es lo que arruina a la planta, no la poda. Estos alambres acá. En ningún sentido. Ahora nuestro objetivo es lograr lo que se llama el cono de luz o el cono de sol. Idealmente los cítricos se podan de forma que las ramas vayan siempre hacia afuera y el centro esté abierto, cosa de que ahí pueda penetrar todo el sol. Entonces hay que podar dos tipos de ramas. Primero las ramas que se van para arriba, esas se llaman chupones en el caso de los cítricos, y esas ramas que van para arriba tienen un crecimiento muy vigoroso y vegetativo. Generalmente dan muy poca fruta, así que no vale la pena tenerlas y encima te dan sombra. Así que las ramas que vos ves que salen para arriba se podan. Y lo mismo las ramas que se cruzan hacia adentro de la planta. Este árbol está todo pelado, pero igualmente sirve para mostrar esto que te digo. Fíjate, vos querés que el árbol se abra así. Entonces, esta rama se va para adentro, que no sería tan adentro si no estuviese esta rama, pero como está esta rama,
Entonces esta la molesta, lo mismo molesta a esta de acá. Mira, esta rama molesta a esta rama acá y a esta rama también acá. Entonces es la que voy a cortar justo acá. Y de vuelta con la navajita podemos emprolijar el corte. Estas son las ramas que te digo que crecen para arriba en forma vigorosa. Estas hay que podarlas porque no van a dar fruto. De hecho, tiene mucha hoja pero no tiene fruto. Las ramas que dan fruto son las que van más horizontales. Así que esta también la vamos a podar desde la base. Algo que te quiero mostrar, mira, son esta enfermedad. Esto es una polilla minadora de las hojas. Acá donde yo vivo, que es Gran Buenos Aires, es tremendo el daño que hacen. Y hay formas de controlarlo. La forma más eficiente es con químicos, con algo que se llama abamectina, por ejemplo. Se fumiga, pero bueno, ahí vos tenés un periodo. Si fumigaste con abamectina, tenés que esperar un mes para cosechar, para estar tranquilo. La forma ecológica es primero podando. Apenas ves este síntoma, esto ocurre en verano, apenas ves este síntoma de hojas que empiezan a tener estos caminitos, hay que podarla la hoja. Es mejor eso que dejar que el gusanito, la oruga, crezca. Después, una vez que se comió la hoja y creció, se hizo adulta, cae al suelo y ahí es donde se transforma en polilla y vuelve a atacar el árbol. Entonces, si vos podás la hoja y te la eliminás antes de que la polilla vuelva al suelo, bueno, estás eliminando un ciclo de esta plaga y ayuda un montón. Otra cosa que puedes hacer es fumigar en invierno el suelo con Beauveria bassiana, que es una bacteria o un hongo, no estoy seguro, que se come a estas polillas y eso es ecológico. Fumigás en invierno con Beauveria bassiana, matás las pupas de estas polillas, entonces bueno, no van a atacarte la planta y ganás en tiempo. Eso, y podando las ramas, las hojas con la oruga, bueno, es una solución ecológica para evitar esta plaga. El siguiente paso es mantener lo que yo te decía de la altura de la planta. Idealmente la altura máxima es 2 metros, 2 metros y medio puede ser, porque podés llegar arriba de los 2 metros y medio, podar todo. Si querés podar un poco más abajo, no hay ningún problema. Bueno, y así quedó nuestra planta. Fíjate que está mucho más baja. Obviamente la producción de limones esta temporada no va a ser tan buena, pero así estamos asegurando que más adelante vamos a tener una mejor producción. Incluso yo te digo que si logramos que la planta se empiece a ramificar a esta altura, entonces también voy a podar estas ramas de acá. Y finalmente, el último paso es, en los cortes grandes especialmente, aplicar un cicatrizante. Puede ser pasta cicatrizante o también puede ser algo casero. Hay varias opciones. Una, la clásica, es canela en polvo mezclada con pasta dental. Ahí haces una pastita y se la aplicás en la herida de las ramas que podaste. Esta poda se puede hacer, por ejemplo, una vez por año, ¿sí? Y no tengas miedo porque a la planta le va a hacer súper bien y va a estar súper feliz con esta poda. Si te gustó el video, regálame un me gusta y compartilo, que me ayuda un montón. Y si te interesan estos videos de poda, yo acá te voy a dejar una lista con videos. Por ejemplo, hay un video de poda de ciruelo que está buenísima, te va a encantar. Acá te dejo el botón de suscripción al canal, el botón de la suerte, para que te suscribas de una vez por todas y empieces a ser feliz. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín.